Bien, hermanos, seguimos en esta serie titulada Amós, adoración y justicia a la manera de Dios. Estamos en esta serie yendo por cada capítulo del libro de Amós. El día de hoy estaremos en los versículos 6 al 13 del capítulo 4 de Amós con un mensaje titulado Prepárate para encontrarte con tu Dios. No se asusten, no se asusten, no es una profecía diciéndoles que se van a preparar para irse al cielo. Está tomado el título del mismo texto que vamos a estar viendo el día de hoy en los versículos 6 al 13 con este mensaje. De nuevo le repito el título: Prepárate para encontrarte con tu Dios. El bosquejo, hermanos, de este día son solamente en 2 puntos. Versículos 6 al 11 vamos a estar viendo un Dios que llama repetidamente y es ignorado. Dígale a la persona que está a su lado: un Dios que llama repetidamente y es ignorado. Dígaselo. El segundo punto de esta mañana es del versículo 12 y 13 nada más. Y en esos 2 versículos 12 y 13 vamos a ver un pueblo rebelde que se prepara para encontrarse con su Dios. Se prepara para encontrarse con Dios por ser ese pueblo rebelde. Hermanos, antes de entrar a la palabra, yo ya he orado, necesito orar de nuevo. Yo le voy a pedir que cerremos nuestros ojos y que le pidamos al Señor quite toda distracción, quite todo pensamiento que anda volando ahí en nuestras mentes y que podamos concentrarnos en la palabra, hermanos, porque el Señor tiene su palabra para hablarnos el día de hoy. Amado Dios, estamos delante de ti, Señor, lo sabemos, Padre, tú estás presente, tú habitas, Señor, en nuestros corazones. Y Señor, tu palabra, Padre, es un momento de reverencia en el cual nosotros hemos de escucharte, Señor. No podemos escucharte audiblemente, pero escuchamos, Señor, las palabras que tú dejaste escritas por medio de la Escritura, por medio de la Biblia. Y ahora te pedimos, Señor, que tú hables a cada corazón, que muevas, Señor, cada mente, la estimules a pensar en tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, meternos en ella de corazón, Señor, y podamos sacar de ella lo que tu Santo Espíritu quiere hablar en nuestras vidas el día de hoy. Usa, Señor, de nuevo te pido este vaso de barro, esta vasija rota, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, por medio de el ánimo que has de dar al pueblo, por medio de la convicción que has de traer a los corazones, para tu gloria y para tu honra, Señor, hazlo. Señor, te pedimos esto, Padre, para el bien de tu iglesia y la gloria de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted, hermanos, buscara en el diccionario alguna definición sobre lo que significa terquedad, y de repente usted dijera: yo conozco una persona que es tan terca que si yo busco en el diccionario voy a encontrar su foto en la palabra terquedad, a lo mejor usted está pensando en alguna persona que usted conoce. Pero nos haría bien en esta mañana, hermanos, reconocer que la terquedad, la necedad, vive dentro de cada uno de nuestros corazones. Todos tenemos diferentes tipos de pecados, todos tenemos un nivel de orgullo, algunos unos más altos, unos más bajos, unos más controlados, otros menos controlados. De la misma manera como tenemos un nivel de terquedad a veces. Hay una fábula, hermanos, de las 2 cabras que dice así: 2 cabras se encontraban en un tronco estrecho sobre un río, un tronco que iba de punta a punta. Y se encontraban y era suficientemente ancho solamente para que una cabra pasara. Una entra por un lado del río, la otra se sube al tronco por el otro lado del río y se encuentran a la mitad. Ambas se estaban empujando, pero ya habían llegado, tenían la misma fuerza, no se podían empujar una a la otra. No se movían. Estaban ahí batallando la una con la otra hasta que el tronco se rompe y ambas caen al agua.
Es una fábula de las dos cabras que nos habla de la obstinación ciega que provoca fracasos y pérdidas. Hay un ejemplo real, hermanos, en la naturaleza. Está lo que se conoce como la tortuga morrocoy. ¿Alguna vez ha escuchado usted de ella? La tortuga morrocoy. Cuando encuentra un espacio amplio para que ella pueda pasar, pero también se encuentra con un espacio que es estrecho, donde ella no cabe, ella escoge el espacio estrecho. Y se mete y dura horas y horas ahí, y dura una eternidad tratando de pasar ese espacio que es bien estrecho, por el cual no va a caber. Y aunque uno la agarre la tortuga y la mueva al otro lado donde está el espacio ancho, ella vuelve al espacio estrecho donde no cabe, a tratar de pasar por ese espacio. Hay terquedad en nuestras vidas, y esa terquedad, hermanos, la hemos notado desde que estábamos pequeños. Cuando yo estaba niño, yo me recuerdo, mi papá me decía y me hablaba y me tenía paciencia y me tenía misericordia, pero cuando mi papá le colmaba yo los ánimos, pobre de mí, pobre de mí. Hay ejemplos de terquedad, hermanos, pero ninguno tan triste, ningún ejemplo de terquedad tan triste como un pueblo que persiste en ser terco en contra de Dios. Eso es lo que veremos en el pasaje del día de hoy. Y vamos a ver, hermanos, los versículos 6 al 11 en porciones. Vamos a estar viendo para ver y meternos bien en lo que es las escrituras, con este primer punto que dice: Dios llamó y fue ignorado. Dios llamó y fue ignorado. Leamos el versículo 6 que dice: pero yo también los he puesto a diente limpio en todas sus ciudades, y a falta de pan en todos sus lugares. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Si usted se perdió el mensaje de la semana pasada, le recomiendo que vaya y lo vea. Está en las plataformas que usted puede acceder. Y en los versículos 1 al 5 de la semana pasada vimos la confrontación de Dios a unas mujeres que Él llama, unas mujeres ricas que Él llama vacas de Basán, por cómo ellas oprimían a los pobres y ellas se adoraban a sí mismas, porque iban a adorar ídolos, pero proclamaban y hacían saber a todas las personas sus acciones. Era una adoración a ellas mismas. Estaban ellas ocupadas, entregadas, bien ocupadas en hacer lo que ofendía a Dios, envueltas en diferentes abominaciones. Ahora aquí en el versículo 6, a partir de este versículo encontramos también un contraste bien, pero bien pronunciado, hermanos. Dios también estaba ocupado. Así como esas mujeres estaban ocupadas, envueltas en sus abominaciones, Dios también estaba ocupado haciendo o tratando de hacer a Israel volver a Él. Y nos encontramos con esta repetición que vamos a ver, hermanos, a través de este pasaje, donde dice: sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí. Sin embargo, a pesar de, ustedes no se han vuelto a mí. Hermanos, Dios en su misericordia llama al arrepentimiento de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento llamó por los profetas y por su palabra escrita. Pero Dios, hermanos, a los corazones difíciles como al pueblo de Israel les llama de diferentes modos. Cuando nosotros éramos niños, que cuando nos decían con simplemente la palabra, que nos decían que detuviéramos lo que estábamos haciendo, hacíamos caso. A lo mejor hacíamos caso mientras que los padres nos estaban mirando, pero se daba la vuelta, nos daba la espalda a nuestros padres y volvíamos a hacer lo mismo. Podemos ver esa terquedad en el corazón de nuestras vidas, aún incluso cuando éramos niños. El versículo 6 dice que Dios les puso los dientes limpios en todas partes. No había pan en ningún lugar.
Y Dios les hizo pasar hambre en medio de los tiempos, incluso esos tiempos de bonanza. Usted se recuerda que hemos hablado que de este tiempo, cuando reinaba Jeroboam II sobre el reino del norte, él había sido un líder militar, un rey militar, líder exitoso. Y por medio de esos éxitos en la batalla, en la guerra, había venido también riqueza. Había venido bonanza, habían venido momentos de plenitud para el pueblo, pero incluso en medio de esos momentos de bonanza y superioridad militar, donde había paz, pero pasaron hambre. Todo esto, hermanos, para hacerlos volver a Él, pero no se volvieron a Dios. No se volvían a Dios. ¿Cuántas veces nos tiene que llamar Dios a nosotros? ¿Cuántas veces tiene que sacudirnos Dios? Llamarnos la atención y decirnos: basta ya del camino que llevas. Sin embargo, hay terquedad en nuestros corazones y persistimos por el mismo camino que ya nos ha llevado a la destrucción, que ya nos ha causado debilidad y nos ha causado tormento y tristeza. ¿Cuántas veces hemos de persistir ir en una dirección que Dios no quiere? Esa es la pregunta principal el día de hoy para todos nosotros. Nos estamos estudiando este libro de Amós, que ocurrió muchísimos siglos atrás, donde ellos vivían una vida descarriada, una vida que no agradaba a Dios. Y uno puede pensar, bueno, eso era para el pueblo de antes, pero el pueblo de hoy sigue siendo igual. El pueblo de hoy sigue siendo igual. Vayamos a ver los versículos 7 y 8, donde dice: y además les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía y la otra parte donde no llovía se secó. Así que de 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua y no se saciaban. Sin embargo, léalo conmigo: ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Cada vez, hermanos, que el Señor trae una dificultad al pueblo, porque quiero que usted sepa, hermanos, que es Dios el que la trae. Hemos dicho, hermanos, y hemos aprendido que si Dios no controla todo, Él no controla nada. Y que Él es el Dios soberano que reina sobre nuestras vidas. Que Él fue aquel Dios que desató los vientos y que enfureció los mares, el mar, cuando el momento iban cruzando los discípulos con Jesús y Jesús estaba dormido. Fue Dios el que causó eso, que trajo un sentir de miedo, de temor al corazón de los discípulos. Hermanos, en este momento Dios dice que Él retuvo la lluvia. Incluso en el momento cuando los sembradíos más necesitaban agua, 3 meses antes de que terminara el espacio de crecimiento, cuando 3 meses antes de venir la siega, Él dejó de regar con la lluvia del cielo los lugares donde Él quiso que dejara de regar o llover, en demostración de un poder que Él tiene, en demostración de su soberanía. Dios detuvo, hermanos, Él orquestó sequía sobre áreas específicas que Él determinó debían secarse. Así fue, hermanos, porque Él es un Dios que es soberano. La dificultad de nuestra vida, hermanos, no pasa simplemente porque Dios se le olvidó cuidar de nosotros. La dificultad de nuestras vidas y el peligro no pasa simplemente porque Dios se olvidó, porque ya es como se llama el anciano de días. Ya seguramente su memoria no está bien, ¿verdad?
Ya seguramente Dios es muy olvidadizo. No, hermanos, Dios está en completo control en todo momento. Y Él cuida de nuestras vidas, aun cuando parece que no está cuidando. Él está orquestando todos los detalles alrededor de nuestras vidas, porque Él quiere llevarnos a un cierto lugar. Este pueblo fue un pueblo de dura cerviz, un pueblo terco que seguía yendo y se le llamaba. Los profetas venían y les hablaban los profetas, pero ellos seguían en su terquedad. Todo, hermanos, fue enviado por medio de Dios. Todo esto, hermanos, para hacerlos volver a Él. O sea, uno podría decir, qué Dios tan difícil, tan cruel. Un Dios que le deja los dientes limpios. Que no les da ni siquiera pan, que no había pan por ningún lado. Y para acabarla de poner difícil, también detiene la lluvia y los sembradíos no tienen esa agua que era muy necesaria. Hermanos, la sequía era tal que no había agua en los lugares que se secaron. Y decía que iba de un lugar al otro tambaleándose. Ya deshidratada la gente iba a otra ciudad para beber agua, pero aun cuando bebían agua no se saciaban. Todo esto, hermanos, para hacerlos volver a Él. Yo no sé qué situación está pasando en tu vida en este día, pero la misma terquedad que hay en este pueblo también está en nosotros. Yo no sé qué terquedad está pasando, en qué terquedad estás subido en este momento. Hay un dicho por ahí que dice, anda subido en su burro, en su macho. Hay diferentes. Y eso quiere decir que yo estoy en este camino y a mí no me cambia el camino nadie. Pues Dios sí te lo puede cambiar. Dios sí te puede cambiar ese camino. Es por eso, hermanos, que no hay como atender a la voz de Dios, atender a su palabra, dejar que su palabra nos hable, nos corrija. Hermanos, queremos partes de la palabra del Señor donde nos dan promesa, donde nos animan, donde nos levanta y donde salimos bien, pero bien contentos, porque el Señor es un Dios que promete y que cuida. Hermanos, pero hay situaciones y páginas de las Escrituras que no la vamos a arrancar de allí, donde nos habla de un Dios que también corrige, un Dios que ha llamado y ha hablado tantas veces, pero has ignorado su voz. Y ahora llegas a un momento, a un punto crucial de tu vida en la que no sabes qué hacer, porque es Dios el que te ha traído hasta ese momento. Es Dios el que te cuida, hermanos, en todo momento, pero también el que te corrige en todo momento. Para hacerlos volver a Él estaba haciendo esto. Fíjese qué más hacía Dios. Amós 4:9 dice: los herí con viento abrasador y con plagas, y la oruga ha devorado sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. No había pan en ninguna ciudad. Dejó de llover en el momento cuando la siembra más necesitaba de esa lluvia del cielo. Y algunos han de haber pensado, pero tenemos los huertos todavía, llenos de fruto, donde podemos ir a agarrar fruto para comer. Pero ahora Dios dice que Él también se encarga de eso. Y les quitó ese fruto que había disponible. Dios determinó, hermanos, enviar vientos calientes, rápidos y secos. ¿Sabes lo que quiere decir esos vientos abrasadores? Y con esos vientos llegaron plagas que consumieron sus huertos y sus viñas, y todo el fruto fue arrasado. Todo esto, hermanos, para hacerlos volver a Él. De repente, hermanos, estamos en alguna situación difícil, de peligro. Y pensamos, ok, pues tengo el dinero guardado.
pero ese dinero de repente se desaparece. Ok, pero tengo mi salud y llega la enfermedad. Ok, pero tengo al compadre que me puede prestar. No te contesta las llamadas. Tengo buen crédito y de repente no hay ningún lado donde puedas encontrar una solución al problema que llevas. Es el Señor el que nos está hablando. Es el Señor que quiere corregir nuestros pasos, así como quería corregir los pasos de este pueblo. ¿Será que Dios es un Dios malo? ¿Será que Dios es un Dios que no le importa nuestro bienestar, nuestra alegría? Hermanos, muchas veces pensamos que Dios nos debe a nosotros. Hay personas que viven y pasan la vida viviendo como que si Dios nos debiera a nosotros, como que si Dios nos necesitara a nosotros, y Dios no necesita a ninguno de nosotros. Por eso decimos y sabemos que la Biblia nos enseña que Él es un Dios que es soberano. Él no creó al hombre porque necesitaba compañía. Él no envió a su hijo, Dios no envió a su hijo a morir en la cruz porque Él no quería pasar una eternidad sin ti en el cielo. Dios no nos necesita. Él es autosuficiente, soberano. Él es todopoderoso, Él lo tiene todo en sí mismo. Pero en su misericordia, hermanos, cuando Él ejerce estos momentos de dificultad en nuestras vidas, es porque Él quiere hacer algo bien para nosotros. Cuando nuestros padres nos disciplinaban, cuando mi papá, yo le colmaba los ánimos después de haberme llamado una vez tras vez y yo no le hacía caso. Cuando él me corregía, hermanos, y mi papá me corregía, yo prefería que mi mamá me agarrara con el cordón de la plancha de hule a que mi papá me corrigiera con su cinto. Él tenía unas manos pesadas, unos dedos gruesos que le hacía su mano bien pesada, y cuando esa y hermanos, vamos a hacer, quizás no era la manera correcta de corregir. Posiblemente no era la manera correcta. Pero yo tengo la seguridad que cuando él lo hacía, aunque lo hacía de la manera equivocada, lo hacía porque así lo habían corregido a él, así era la manera como había aprendido él. Que no era correcto, pero lo hacía. Yo sé que lo hacía porque él me amaba. Cuando Dios nos corrige a nosotros, hermanos, Él lo hace porque Él nos ama. Él ama a sus hijos. Y cuando Él corrige a aquel que no es su hijo, cuando Él lo castiga a aquel que no es su hijo, Él lo castiga para dirigirlo hacia Él, para que haya un arrepentimiento en esas vidas, para que esa vida se vuelva a Él. Y eso es lo que está haciendo el Señor en todos estos momentos, cuando Él envía estas situaciones difíciles, donde imagínense, no hay pan, hermanos. ¿Alguna vez usted se ha quedado sin comer? ¿Algún día se ha quedado usted sin comer? Yo me recuerdo un día que por poco me quedaba sin comer. Hermanos, si el Señor, obviamente usted puede ver que no le puedo mentir que yo como bien. Pero yo me recuerdo una vez cuando yo estaba pequeño. Mi papá era un hombre trabajador, pero por alguna situación vivíamos en unos apartamentos ahí por la Rosecrans en Los Ángeles. Y no había nada en el refrigerador. Yo abría el refrigerador, hermanos, y había una cajita de baking soda. Esas cajitas amarillas, anaranjadas. Y yo cerraba la puerta. Y después de un tiempo, yo volví a abrir el refrigerador para ver si aparecía algo ahí. No había nada. Ese día fue el único día que yo me recuerdo que yo estuve a punto de quedarme sin comer. Pero luego llega mi papá del trabajo con mandado y comimos. Dios nunca nos ha dejado sin comer.
Pero cuando Dios escasea, hermanos, ese Dios que es soberano, ese Dios que nos ama, cuando Él quita lo que nosotros percibimos como nuestra protección, cuando Él quita aquellas cosas que nosotros percibimos como aquel alimento, aquello que nos sostiene, cuando Él nos arranca el tapete de debajo de nuestros pies para tropezar, es porque Él quiere corregirnos. Y lo que Él hace, Él lo hace por amor y por misericordia. Fíjese el versículo 10. Envié contra ustedes una plaga como la plaga de Egipto. Maté a espada a sus jóvenes, junto con sus caballos capturados, e hice subir hasta sus narices el hedor de su campamento. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. O sea que a pesar de que Dios permitió que Israel fuese exitoso militarmente bajo el rey Jeroboam II, Dios también los castigó con plagas como las de Egipto. Hubieron su descendencia que murieron a espada de ejércitos enemigos. Y Dios los dejó, hermanos, les dejó como recordatorio ese hedor de esos cuerpos en descomposición de sus mismos hijos, para que ellos se recordaran lo que había pasado. Todo esto para hacerlos volver. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que Dios nos quite todo lo que tenemos? Hay veces que nosotros miramos a nuestros hijos como lo más grande que tenemos. Idolatramos a nuestros hijos. Quitamos a Dios del lugar que le pertenece a Dios y ponemos a nuestros hijos. Hay veces que tenemos posesiones, cosas, bienes materiales, dinero, carros, propiedades, y los hemos puesto antes que a Dios, cuando de Dios mismo vinieron. Que fíjese la ironía, hermanos. Cuando Dios mismo nos dio a nosotros las fuerzas, el día, el respirar, las fuerzas para poder trabajar y poder hacernos de ciertas cosas, de repente le decimos a Dios: ok, Dios, a partir de ahorita ya me encargo yo. Hazte para un lado, que este es mi enfoque ahora. Y Dios tiene que hacer cosas a veces difíciles en nuestras vidas, porque Él quiere que nos volvamos a Él. El versículo 11 dice: los destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como tizón arrebatado de la hoguera. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Dios destruyó aparte del pueblo como destruyó a Sodoma y Gomorra. Imagínense nada más, una ciudad que fue destruida con azufre y fuego del cielo. Estaba diciéndole a este pueblo: ustedes son como Sodoma y Gomorra. Ustedes están cometiendo las mismas abominaciones que Sodoma y Gomorra, y como Sodoma y Gomorra los tuve que destruir. Y solamente algunos, dice aquí, y fueron como tizón arrebatado de la hoguera, de la hoguera. Algunos fueron arrebatados como tizón de la hoguera. No sé si se ha fijado alguna vez algún video donde alguna persona de un lugar incendiado sale todo ahumado, todo oscuro de todo el humo. Por pura misericordia del Señor, algunos se han salvado. Es lo que está diciendo el Señor. Dios destruyó aparte del pueblo como destruyó a Sodoma y Gomorra. Y los que se libraron por pura gracia son como si hubiesen sido tizones arrebatados del fuego. Usted puede ver una referencia de esto en Zacarías 3:2. Esto significa, hermano, que alguien que es salvado milagrosamente de la destrucción total solo está recibiendo misericordia de parte de Dios. Todo esto para hacerlos volver a Él, y no se volvieron a Dios. El Señor llama y llama y llama, pero es ignorado. Es ignorado.
los compara a Sodoma y Gomorra. Y en el versículo 10 los comparó a Egipto con sus plagas. Hermanos, qué triste que el pueblo elegido, el pueblo de Dios, sea comparado a un pueblo pagano como el pueblo de Egipto. Si usted va a Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 11, usted puede ver un enfrentamiento entre Dios y Faraón, en el que Dios deseaba doblegar la voluntad de este egipcio para que obedeciera a Dios, pero no se doblegaba. Dios le llamaba y le mandaba ciertas plagas, pero no hacía caso. Él endureció su corazón. Así como muchos de este pueblo que estamos viendo en el tiempo de Amós habían endurecido su corazón, así como hay muchas personas el día de hoy que han endurecido su corazón, que siguen por el camino que Dios no quiere. A ese pueblo de Egipto Dios le había vuelto su agua en sangre. O sea, ahí ya no pudieron tomar, había sed, había sequía como en el tiempo de Amós. Vinieron ranas, vinieron piojos, vinieron plagas de moscas, peste del ganado, úlceras, granizo devastador, langostas que consumen todo a su paso, una densa oscuridad y por fin la muerte de los primogénitos. ¿Cuántas de estas plagas, si tú hubieras sido Faraón, hubieses dicho, bueno, yo con el agua en sangre ya con eso hubiera tenido? A veces pensamos que somos mejores que los personajes de la Biblia. Algunas personas deben decir, si yo hubiese sido Eva, yo no le hubiera hecho caso a la serpiente. Si yo hubiese sido Adán, el mundo seguiría sin pecado en este momento porque yo hubiese puesto el ejemplo de haber corregido a esa mujer que Dios me dio. Pero Israel no era diferente, hermanos. Y nosotros no somos diferentes. Hablando Dios con Moisés, Él describe al pueblo de esta manera en Éxodo 32, versículo 9. El Señor dijo además a Moisés, he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco, de dura cerviz. Si vamos a Génesis capítulo 19, vemos a Sodoma y Gomorra, hermano, cómo Dios castiga su extrema maldad mediante fuego y azufre que envía del cielo. Lo que Dios está diciendo, ustedes son iguales que Sodoma y Gomorra. La misma maldad que encontré en Sodoma y Gomorra, encontré en ustedes. Y solamente algunos se libraron como tizón que es arrancado de la hoguera. Como si les dijera, ustedes hacen lo que ellos hicieron. Bueno, lo triste, como ya dije, es que él no lo compara a otro pueblo como el pueblo de Judá, que también era un pueblo de Dios, sino que es comparado a este pueblo de Israel, un pueblo de Dios con pueblos paganos. Y el pueblo no pudo ser apartado, no pudo vivir en santidad como Dios quería que ellos vivieran, sino que se asemejó a los pueblos idólatras y malvados. Ahora Israel no puede acusar a Dios de no ser misericordioso. Israel no puede acusar a Dios de no ser paciente. Y querido oyente que estás aquí o que me escuchas en línea, tú nunca podrás acusar a Dios de ser misericordioso y paciente, porque muchas veces te ha hablado. Muchas veces ha querido corregir tus pasos, pero te has, en tu terquedad, hecho necio y has seguido por el camino que quieres seguir. Ahora Israel, hermanos, debía prepararse para el castigo de Dios por haber ignorado sus mandamientos. Porque el pueblo que persiste en ignorar a Dios ahora deberá enfrentarse a las consecuencias. Cuando persistimos en ignorar a Dios, hermanos, Dios siempre tendrá la manera de lidiar con nosotros. Dios siempre va a tener la manera. Y así como Dios llama a Israel al arrepentimiento, Dios nos llama a volver a Él constantemente. Lo que Dios hizo, hermanos, para hacerlos volver a Él, les quitó el pan de su mesa, les quitó el agua, les quitó el fruto de su trabajo, les quitó a su descendencia y les dejó el hedor de los cuerpos en descomposición. Destruyó a algunos por completo y otros fueron librados por pura gracia, por pura misericordia.
Todo esto lo hizo Dios. Todo esto lo hace Dios. Todas las calamidades, todas las dificultades que vienen en nuestra vida, la hace Dios. Todo. Él tiene instrumentos para hacer su voluntad. Amós 3:6 dice así, lo confirma lo que acabo de decir. Dice, si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Veamos los versículos 12 y 13, hermanos. El pueblo ignoró e ignoró, ahora Dios venía. Dice así el 12, por tanto, así haré contigo, Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Pues el que forma los montes crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos. El que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra. El Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Hay un dicho por ahí que dice, sobre aviso no hay engaño. El pueblo había sido advertido. Un profeta había venido tras profeta tras profeta. Llegó Amós y Amós también lo ignoraron. Deuteronomio 28, hermanos, nos da las advertencias de desobediencia que ya Dios les había dado a este mismo pueblo. Leamos el versículo 20 y el versículo 45 de Deuteronomio 28. Dice, el Señor enviará sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. Y el 45 dice, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios y no guardaste los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Usted puede, hermanos, ir a casa y leer este capítulo completo de Deuteronomio 28 y usted ver cómo el Señor había advertido al pueblo mucho antes de cómo Él esperaba que ellos se comportaran, cómo ellos vivieran. Pero ellos persistieron en su camino mal. Usted va a decir, pero es que eso era para el pueblo de antes, el pueblo de Israel, esto no me aplica a mí. Hermanos, claro que sí era para el pueblo de Israel. Pero en aplicación, hermanos, podemos agarrar esta palabra y ver cómo nosotros mismos estamos fallándole a Dios con nuestro caminar. Dios ha hablado y el castigo estaba determinado, Él había hablado. Y no sé si usted se ha fijado, hermanos, ahí en el versículo 7, cuando dice concerniente a la lluvia, ¿qué dice allí? El verbo, ¿cuál es el verbo ahí? ¿Y en qué tiempo está? Retuve. En el versículo 7 dice retuve. En el versículo 7 del pasaje de Amós 4, retuve la lluvia. En el versículo 9 dice los que herí. Otra vez en tiempo pasado. Versículo 10, envié. El versículo 11, los destruí. Todo esto había pasado en el pasado. Ahora Dios había hecho una cita con ellos y ellos debían prepararse para el encuentro con Dios. Israel debía prepararse para el castigo que Dios o de Dios por haber ignorado sus mandamientos. El pueblo ignora el trato indirecto de Dios, pero viene de Dios. Ahora tendría que encontrarse directamente con Dios. Se debía de preparar para encontrarse con su Dios. Hermanos, así como Dios llama a Israel a arrepentimiento, Dios nos llama a nosotros a volver a Él constantemente. Simplemente que estamos muy ocupados. Simplemente que el enemigo ha levantado problemas a nuestros alrededores de diferentes tipos que nos quiere cegar y no queremos, no vemos a Dios. Esas dificultades nos ciegan, esas dificultades nos
nos ponen sordos y no escuchamos la voz de Dios, pero Dios nos llama constantemente a arrepentirnos, a volvernos a Él. Pero si nosotros persistimos en ignorar a Dios, debemos de prepararnos para encontrarnos directamente con Él. Hermanos, Dios continuó llamando al pueblo por medio de otros profetas después de Amós. Por medio de Jeremías escribió y abordó al pueblo antes y durante el castigo del exilio. En Jeremías 4:1 dice: si has de volver, oh Israel, declara el Señor, vuélvete a mí. Si quitas de mi presencia tus abominaciones y no vacilas. Isaías escribió y abordó al pueblo antes y durante el castigo del exilio también. Isaías 44:22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí, le dijo al pueblo. En Isaías 65:1-3 vemos un Dios que constantemente está llamando al pueblo. Me dejé buscar por los que no me preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije: aquí estoy a una nación que no invocaba mi nombre. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. Es un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Sorprendente, hermanos. Qué sorprendente cómo un Dios llama a un pueblo que es rebelde y tiene paciencia. Ninguna persona, absolutamente ninguna persona podrá algún día pararse frente a Dios y decirle: tú no tuviste paciencia conmigo. Tú nunca mostraste tu misericordia hacia mí. Jamás. Ahora lo que Dios haría ahora, porque no se volvieron a Él. Ahora el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que dirige los ejércitos celestiales, vendría directamente a ellos. Y sabemos la historia de este pueblo, hermanos, que se le llamó y se le llamó, pero ignoró e ignoró. Llegó el pueblo asirio, un pueblo despiadado, que como vimos la semana pasada, agarraba a sus presas, les ponía anillos en las narices y en los labios y los dirigía hacia el exilio. Un pueblo asirio que cortaba las cabezas de los que eran conquistados, y esas mismas cabezas las traían colgadas en collares. Esos mismos asirios que hacían todo tipo de crueldad. Ese era el pueblo ahora que iba a enviar Dios, porque habían desobedecido su llamado. Hermanos, este mensaje parece difícil. Este mensaje parece, el que quiso venir aquí para ser animado el día de hoy, perdón, porque el motivo de este mensaje no fue para que tú te creas un campeón y salgas motivado y bien animado. Este mensaje, hermanos, es un mensaje de confrontación. Así como Jesús confrontó también al pueblo religioso de su tiempo. Eso no lo va a encontrar en su pantalla, pero si usted tiene su Biblia, puede ir a Marcos capítulo 12, donde Jesús comienza a hablarles en parábolas. Y está hablándole, hermanos, a los religiosos del tiempo, juntamente con todo el pueblo que no se arrepintió. Dice: un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. Pero después de haber hecho todo ese trabajo que hizo este hombre, la arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. O sea, él había quedado, arrendó esta viña y él había quedado que
lo iba a rentar por una cierta cantidad. Y cuando él envía a un siervo de él a cobrar lo que era de él, dice, ellos echaron, en el versículo 3, echaron mano de este siervo, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió a otro y a este lo mataron. Y así con muchos otros, golpeando a uno y matando a otros. Y todavía le quedaba uno, dijo Jesús, un hijo amado a este dueño de la viña. Y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan, matémosle y la heredad será nuestra. Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. El versículo 9 dice, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. A nosotros, hermanos, al pueblo de Israel en ese tiempo que Jesús menciona esta parábola, Él les había enviado profeta tras profeta. Y usted dirá, nosotros no somos el pueblo de Israel. Pues aquí están los profetas en la Biblia. Si usted no quiere leer la Biblia, si usted no quiere leer los profetas, si ni siquiera tiene una Biblia para leer, esa es su decisión. Ahí está la palabra de Dios que Él ha dejado por medio de los profetas. Él envió profeta tras profeta, pero cada profeta era asesinado. Los mismos fariseos se daban a ellos a entender que ellos no hubiesen matado a aquellos profetas de antes, pero ellos eran asesinos también. Dios había enviado ahora a su Hijo. Y Dios envió a ese Hijo, Jesucristo, que vino a este mundo. Y Dios nos habló por medio de Él. Y en este día, cuando leemos esta palabra que es viva y eficaz, estamos leyendo esa palabra que Dios nos ha dado. En Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Hermanos, la venida de Jesús será el evento en el que todos los que rechazaron tendrán que prepararse para el encuentro con Dios. Si somos sus hijos, hermanos, el que es su hijo, yo quiero hacer algo muy claro en esta mañana, hermanos. Solamente aquellos que son hijos de Dios podrán pasar una eternidad con Dios. Solamente. Y tú has de decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy buena persona, yo no le hago daño a mis vecinos, yo trato de ser bien a las diferentes personas, yo me llevo bien con muchas personas, toda la gente me quieren. Podrás decir tú eso, pero eso no te hace hijo de Dios. El Hijo de Dios, el que ha venido en arrepentimiento y fe en Jesús, ese que es verdaderamente hijo de Dios, ahora vive de una manera diferente. Ahora ya no es Señor el diablo de su vida. Su amo ya no es el diablo, ahora su amo es Jesús. Ahora somos esclavos de Jesús y vivimos de tal manera como que Él es nuestro dueño. Si tú no vienes a la iglesia, si tú no tienes esa necesidad de venir a congregarte con la novia de Jesucristo, si tú no lees la Biblia, si tú escasamente oras, si nada más vas a Dios cuando quieres una necesidad, porque tienes esa necesidad vas a Dios, eso no son señales de que eres hijo de Dios. Esa es una señal nada más que eres un convenenciero que va a Dios cuando no solamente lo necesitas a Él, pero lo ignoras y lo olvidas cuando en tu vida todo va bien. Yo quiero decirte que si tú no eres hijo de Dios, las llamas del infierno están preparadas para ti.
No estoy enojado. Pero esto es muy serio, estoy diciendo. Si tú no eres hijo de Dios, las llamas del infierno están preparadas para ti. Pero hoy es el día de arrepentimiento. No salgas de este lugar sin entregar tu vida al Señor. No apagues ese celular o esa televisión por donde estás mirando este mensaje sin entregar tu vida a Jesús, sin pedir perdón a Dios. Tú le has ofendido. Dios no te debe nada. Nos hemos ganado el castigo eterno por nuestra manera de vivir. Pero en su misericordia, Dios envió a su Hijo. Cuando no te necesita Dios, Él envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por ti. Pero esto no es una boleta automática. Esto no es un ticket automático que simplemente porque llegas al cielo y digas, Jesús murió por mí, ¿no? Así no es la cosa. Tienes que venir en arrepentimiento. Tienes que poner tu fe en Jesús. No importa que tú que pienses que eres una buena persona. No importa que tú pienses que te llevas bien con todas las personas, que das dinero. Hermanos, el dinero no sirve de nada para ganarse la salvación. La salvación no tiene precio. La sangre de Cristo, su sacrificio, su muerte en la cruz no tiene precio. Es un regalo que Dios te quiere dar. Pero solamente si te arrepientes el día de hoy. Por muchas maneras habló el Señor en mucho tiempo y en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres, por los profetas. Y también en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Envió a siervo para cobrar, pero lo mataron. A otros los golpearon. A muchos otros mataron y los avergonzaron. Y en un día cercano, la venida de Jesús será el evento en el que todos los que rechazan a Jesús, todos los que viven a su manera. Yo no quiero la sangre tuya en mis manos, hermano. Yo no quiero tu sangre. Yo no quiero que tú digas, yo iba a una iglesia que decían que se llamaba Refugio de Gracia. Y nunca escuché el mensaje, nunca escuché la advertencia. No, de este lugar no vas a salir así. Tú te encontrarás con Dios y no con ese Dios que demuestra amor y que te da gracia. Ya la gracia te la está dando en este momento. Su misericordia te la está dando en este momento. Porque aunque merecemos la muerte, no nos ha eliminado a todos nosotros. Apocalipsis 16, 17 muestra un marco increíble, hermanos. Eso es lo que sucederá en aquel día futuro. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo del trono que decía, hecho está. Y hubo relámpagos, voces y truenos. Hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Enormes granizos como de 45 kilos cada uno cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. Hermanos, ¿se fija cómo aún en este momento de destrucción, aquel que no se ha entregado a Jesús ni se arrepiente? En esos momentos cuando deberían de pedir clemencia, ellos blasfeman en contra de Dios. Tú te encuentras blasfemando en contra de Dios el día de hoy si tú sigues viviendo esa vida que sigues viviendo. Si no vienes a Jesús, te depara la destrucción, el infierno, las llamas por una eternidad. No hay palabras más amorosas que podrás escuchar jamás.
de unas palabras de advertencia. El Señor te está llamando y es tiempo ya que cambies de curso. Es tiempo ya. Si tú eres un hijo de Dios, si tu vida refleja que eres un hijo de Dios, si tú deseas escuchar su palabra, leer su palabra, si tú deseas pasar tiempo con Dios en oración, esas son señales de que hay un cambio en tu vida. Si tú eres un hijo de Dios, Dios nos habla de muchas maneras a que nos acerquemos más a Él cada día. No ignoremos su llamado. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro en este día. Dios te ha llamado y te ha hablado de muchas maneras. De muchas maneras. ¿Cuánto tiempo más persistirás en caminar por el camino que Dios no quiere que lleves? ¿Cuánto tiempo más persistirás en tus propias decisiones, en esa necedad y terquedad? Dios manda a todo ser humano a arrepentirse. Tú me estás escuchando en este momento y no eres un hijo de Dios. Puedes hacerlo. Puedes tornarte, puedes volverte. Puedes convertirte en un hijo de Dios. La palabra dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha estado un día en el cual juzgará, Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, ese es su Hijo, a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Lo vas a seguir ignorando? ¿Vas a seguir dándole la espalda a Dios? Jamás podrás acusarle de no ser un Dios misericordioso. Jamás. Pero si tú en este día no quieres darle la espalda ya, si tú en este día quieres venir al arrepentimiento delante de Él, primero tienes que hacer una cosa. Tienes que reconocer que eres pecador. Que por muy buena persona que tú creas que eres, has pecado y has fallado a Dios. Reconoce que ese pecado, lo único que te ha ganado, lo único que has logrado con ese pecado es el infierno. Pero también sabe que Jesús murió en esa cruz porque Él murió para morir en tu lugar. Él sufrió el castigo que te tocaba a ti sufrir. Y si en este día tú te arrepientes de tus pecados y vienes a Él y le pides perdón, si en este momento ahí donde estás tú, yo no te voy a dirigir a una oración, simplemente ahí donde estás tú en tu mente, pídele a Dios que te conceda el arrepentimiento. Pídele al Padre que te conceda fe en el Hijo. No endurezcas tu corazón. No sigas en tu terquedad. Ven a Jesús. Y si tú vienes a Jesús en este día y le pides perdón, Él te convertirá en su hijo. Porque no todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios. Pero Juan capítulo 1 claramente nos dice que a los que creen en su nombre, los que tienen fe en ese nombre, ese Jesús, a ellos se les ha dado la potestad, el poder, la habilidad de ser llamados hijos de Dios. Solamente
entrega tu vida. Amado Dios, estamos delante de ti. Agradezco, Señor, tu bondad y misericordia, Señor, en que nos llamas vez tras vez, Señor. Eres un Dios de misericordia, Señor. Jamás te podremos acusar de no ser misericordioso y paciente con nosotros. Señor, si somos tus hijos, Padre, seguramente, Padre, tú ves en nuestras vidas esas partes que no te agradan, esas cosas que quieres corregir en nosotros, las cuales en este momento te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Queremos acercarnos más y más a ti cada día, parecernos más y más a ti, Señor. Ayúdanos por medio del poder de tu Santo Espíritu. Y todo aquel, Señor, que no es tu hijo o no era tu hijo, tráelo a arrepentimiento, Señor. Concédele arrepentimiento. Concédele esa fe en tu Hijo Jesús, para que en este día atiendan a la voz de tu llamado. Hazlo, Señor. Da vida donde hay muerte. Resucita, Señor. Quita las vendas, Señor, que enceguecen. Para tu gloria, para tu honra lo pedimos.